Ya. Muy buenas noches, hermanos. Vamos a comenzar el estudio y lo vamos a hacer con una oración. Señor, buenas noches. Te damos gracias por el privilegio de estar aquí, por la libertad que tenemos de estar reunidos, Señor, de tener la libertad en nuestro país, de poder estudiar tu palabra, Señor. Te doy gracias por cada uno de mis hermanos que nos encontramos esta noche aquí, Señor, y también por todos quienes nos ven a través de nuestra señal. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, nosotros, recuerden que este estudio se llama Las raíces hebreas del Nuevo Testamento, ¿ya? Estudiamos nosotros, por supuesto, desde Abraham en adelante comenzamos a ver toda la dinámica que tiene que ver con el nacimiento de la nación y el pueblo de Israel, propiamente tal. Y atravesamos todo un periodo bastante largo de varios siglos, compilado hasta que nos detuvimos básicamente en el reinado, o lo que se llamó el periodo del Reino Unido. Recuerden que Israel pasó por un periodo de casi cuatro o más siglos, un poco más, de jueces, que eran estos caudillos que de alguna manera el Señor levantaba para ordenar de alguna forma a los israelitas después de la muerte de Josué. Y bueno, fue en resumen un desastre, uno peor que el otro, hasta el último de ellos, que fue el profeta Samuel, que fue, diríamos nosotros, el más importante de todos. Y Samuel tiene una característica que no tuvieron ninguno de los anteriores jueces. Él además fue profeta. Recuerden que se crió en Silo, en el tabernáculo, no existía el templo todavía. Fue profeta y también ofició como sacerdote. Era él quien realizaba los sacrificios. Y a la vez también, ¿no es cierto?, ejercía como juez. Sin embargo, Samuel envejece, ¿no es cierto?, sus hijos no dieron la talla y el pueblo comenzó a pedir un rey, ¿no es cierto? Y comienza el periodo de los reyes de Israel, pero los primeros 3 constituyen el periodo del reino unificado. Aunque Dios, por cierto, es el que media cada una de las cosas, no hay nada que no suceda sin que Dios lo permita, o no hay nada que Dios impida y que vaya a suceder. O sea, si Dios lo impide, no va a suceder; si Dios lo permite, va a suceder, sea como sean las cosas. Esa es la parte de Dios. Nosotros no sabemos ni tenemos acceso a eso, ni tampoco debemos tratar de entender las decisiones de Dios. Las decisiones de Dios son, en definitiva, algo que muchas veces escapa a nuestra lógica limitada humana. Durante este periodo, el primer rey se le llama el rey elegido por el pueblo, porque es la petición del pueblo, en definitiva, la que prima para tener este rey, y de tal forma que se elige un rey que viene de la tribu de Benjamín. Su nombre era Saúl, ¿no es cierto? Y Saúl tuvo un reinado de 40 años, de los cuales solo la mitad, vale decir, durante 20 años, Dios estuvo con él. Los siguientes 20 años, recuerden, Dios lo abandona, ¿no es cierto?, justamente por su desobediencia, ¿ya? La culminación de esta desobediencia fue cuando no esperó a Samuel, le perdonó la vida al rey de los amalecitas, conservó lo mejor, entre comillas, del ganado y otra serie de cosas, situación que Dios le había ordenado que debía realizar un exterminio completo. No lo hizo así. Y además de eso, sacrificó el lugar de Samuel porque el pueblo lo presionó. Entonces, Saúl de alguna manera lo que buscaba siempre era la aprobación del pueblo. La aprobación del pueblo. Luego viene David, y David se le conoce como el hombre conforme al corazón de Dios, y es el único rey de todos los que vinieron después, incluso en el reino dividido, que se dice que es directamente Dios quien lo elige, ¿ya? Entonces, de hecho, cuando le comunica a Samuel, recuerden, le dice que él se ha provisto de un hombre, de un rey, ¿no es cierto? Y esa es la persona de David. Y pese a lo controvertido, a lo complicado, a lo pecaminoso que pudo haber sido la vida de David, se le llama de esa manera porque, a diferencia de Saúl, que incluso llegó a consultar a divinas, la mujer, la divina de Endor, David nunca, jamás
se lo muestra, digamos, adorando a algún ídolo o desviándose de su adoración a Dios. Además de eso, siempre se muestra un David arrepentido y un David que está buscando a Dios y buscando agradar a Dios, ¿no es cierto? Y cuando peca es un hombre que busca el arrepentimiento genuinamente en Dios. Situación que no se dio en Saúl, ¿no es cierto? Quien cuando es confrontado en este caso por el profeta, él justifica y no se arrepiente. En cambio, cuando David es confrontado con Natán, inmediatamente él responde con arrepentimiento, ¿ya? Y a la muerte de David, ¿no es cierto?, le sucede su hijo Salomón con todo el enredo, ¿no es cierto?, y los líos de palacio que existieron a partir de el asesinato de algunos pretendientes al trono, hermanastros de Salomón, que él mismo elimina, ¿no es cierto?, y todo lo que se produce, que es bastante oscuro, es decir, vemos nosotros que realmente hay una pecaminosidad constante en esto, y la pregunta viene a nosotros, bueno, ¿cómo es posible que Dios trabajara con estas personas o las tomara en cuenta para sus propósitos? Y bueno, y es justamente porque Dios es así, o sea, toma para sus propósitos lo que probablemente el mundo no tomaría. Recuerden que incluso cuando se selecciona a David, el mismo profeta Samuel se deja llevar por las apariencias y por otro tipo de cosas, ¿ya? Este cuadrito nos muestra en primer lugar en rojo lo que fue el territorio durante el periodo del reinado de Saúl. Y es un territorio bastante comprimido porque la verdad que el reinado de Saúl estuvo caracterizado principalmente por un largo periodo de combates. En el tiempo de Saúl, los filisteos, por decirlo de alguna manera, se encontraban en su máxima potencia, ¿no es cierto? Y tenían bien restringido el territorio de los israelitas, incluso el territorio original que había sido repartido a las 12 tribus. Bueno, cuando David asciende al trono durante sus 40 años de reinado, los israelitas recuperan gran parte del territorio, o prácticamente todo el territorio original, y se piensa que fue durante el periodo de David que los filisteos definitivamente perdieron su capacidad militar y los que sobrevivieron se absorbieron dentro de los pueblos aledaños o de la misma nación de Israel. Pero los filisteos desaparecen como entidad guerrera, ¿no es cierto?, como aquellos que atentaban contra las fronteras de Israel. Y lo que está en cafecito es el tiempo de Salomón. A pesar que durante el tiempo de Salomón no existió guerra con otras naciones o con otros reinos, es el periodo donde el reino se extendió mayormente, incluso diríamos que por aquí se encuentra Siria actualmente, ¿no es cierto? Aquí está el río Éufrates, entonces la extensión fue bastante grande, pero esa extensión fue en base a, recuerden, la forma que tenía Salomón de agrandar su territorio, que era a través de pactos, a través de alianzas, por medio de matrimonios, ¿ya? Entonces diríamos que fue un crecimiento basado netamente en lo político, ¿ya? Vemos que finalmente Salomón, de toda su sabiduría, se transforma realmente en un personaje muy difícil de digerir, ¿no es cierto?, históricamente, y es el que introduce de frentón la idolatría en el país, en la nación de Israel. Y lo introduce porque dice la Biblia que para congraciarse con sus mujeres, esposas, reinas, dice, o sea, decir, eran personas de la realeza, por eso hablo de estos tipos de alianza, le hizo altares, y por lo tanto, si tenía 700 esposas, ¿no es cierto?, supongamos que hizo 400 altares, más de alguna esposa adoraba al mismo ídolo, pero por lo menos 400 altares en un país pequeño en territorio. Todo Israel estaba infestado de idolatría, ¿ya? Sin saber a qué adorar las concubinas, que eran otras 300. Entonces, tenemos que la idolatría entra de frentón en todo Israel,
y por lo tanto eso fue una desgracia durante por lo menos, se calcula, unos 20 años estuvo Israel, ¿no es cierto?, involucrado en toda esa idolatría. Producto de esto, Dios emite un juicio sobre Salomón y vamos a ver la aparición de un personaje llamado Jeroboam, y Dios decreta como juicio sobre Salomón e Israel propiamente tal, en que el reino se iba a dividir. ¿Ya? Ahora, esta división, y lo explicaba un poco en la tarde también, esta división no es algo que ocurre como de repente. Esta división ya se venía gestando de forma tácita, producto de que el reino del sur, o las tribus del sur, en este caso Judá y Benjamín, donde se encontraba la ciudad de Jerusalén, donde se encuentra la ciudad de Jerusalén, era la que de alguna manera absorbía todos los recursos de todo el país, como Santiago. O sea, de nuestros bolsillos como contribuyentes sale la plata para Transantiago, para el metro, y nosotros no lo ocupamos. ¿Ya? Todo se centralizaba. Imagínese, para poder mantener una corte con 700 esposas, 300 concubinas, con sus respectivas, porque las esposas no iban solas, o sea, tenían las esclavas que las vestían, que les servían, o sea, estamos hablando de una corte, sumado a eso, a todo el programa de construcción fastuosa que hizo Salomón, obligó a tener unos impuestos terribles, ¿no es cierto? Y además de eso, Salomón hizo algo que no hizo ninguno de sus antecesores, ni siquiera en el periodo más oscuro de Israel, el periodo de los jueces. Salomón esclavizó a su propia gente. ¿Se acuerda que vimos eso también? ¿No es cierto? Y estamos hablando de 30.000, 10.000 por acá. En total se calcula que esclavizó más de 150.000 varones israelitas. ¿Ya? Entonces, todo eso produjo que el norte, que era el que prodigaba gran parte de los recursos del país, se viera siempre perjudicado, y era además, por la cantidad de población, el que siempre aportaba más gente al trabajo de Salomón. Recuerden que la tribu de Benjamín era la más pequeña de todo Israel y por lo tanto constituía un ente no significativo dentro de todo lo que estamos viendo. Entonces existía esta división, ¿ya? Esta división tácita. Por eso es que cuando ocurre la división hay un antecedente previo que hace que esta división se realice de forma más rápida. Y termina el periodo de Salomón, no muere todavía, pero vamos a ver, ahí sí. ¿Cuál es esta cuestión? ¿Cómo se ve la luz? Ahí. Vamos a ver primero Primera de Reyes 11, 28 al 37. Primera de Reyes 11, 28 al 37. ¿Vamos bien hasta ahí? Muchas gracias. ¿Vamos bien hasta ahí? En un resumen. Bien, muy bien. Primera de Reyes. Bueno, el título, los que tienen subtítulo en su Biblia, dice Apostasía y dificultades de Salomón, todo lo que va a implicar el capítulo 11 de Primera de Reyes. Y este varón, Jeroboam, era valiente y esforzado. Y viendo Salomón al joven que era hombre activo, le encomendó todo el cargo. Perdón, Sergito. 11, 9 al 13 primero. Y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces, y le había mandado acerca de esto que no siguiese a dioses ajenos, mas él no guardó lo que le mandó Jehová. Y dijo Jehová a Salomón: por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé
de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Sin embargo, no lo haré en tus días, por amor a David tu padre, lo romperé de la mano de tu hijo. Pero no romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo por amor a David, mi siervo, y por amor a Jerusalén, la cual yo he elegido. Entonces, el primer punto es que mostramos aquí definitivamente lo que Dios le dice, el juicio sobre Salomón. Y habla de un siervo, y ese siervo es Jeroboam. ¿Ya? Jeroboam era un efraínita, era de la tribu de Efraín. No se olviden de eso. ¿Recuerdan quién era Efraín? El hijo menor de José, que recibió la bendición, ¿no es cierto?, de la primogenitura, entre la que se incluía el nombre del padre. Por lo tanto, Efraín recibió el nombre del padre, Jacob o Israel. ¿Ya? Entre otras cosas. Entonces, Efraín, de la tribu de Efraín, este es un descendiente muchos siglos después, pero no olvidemos el origen. Entonces, dice que no va a romper todo el reino, sino que le va a dejar por amor a David, ¿no es cierto? Por amor a David. Por eso es lo que va a prevalecer en el tiempo, y después va a decir por amor a Jerusalén, la ciudad que yo he escogido. David, Jerusalén, ¿no es cierto?, van a prevalecer en el tiempo, no solamente hasta el final de los tiempos, sino que por la eternidad. Por la eternidad. Nosotros, nuestro destino final es un tierra nueva, cielos nuevos, tierra nueva, dice, cuya capital es la nueva Jerusalén. Jerusalén es la ciudad de Dios desde siempre y para siempre. Y el trono de David habla justamente de que a través de David y esa línea, por eso es que es el hombre escogido por Dios, así como Jesús es el Hijo amado, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que incorporar, porque estas no son historias pasadas, estas son historias que tienen un pasado, tienen un presente y tienen un futuro. Por eso no podemos desconocer, porque cuando interpretemos el Nuevo Testamento, y lo vamos a ver también en este estudio, hay una ley de precedencia que se llama, vale decir, la ley de precedencia es donde aparece por primera vez el concepto, ese es el que tengo que aplicar a lo largo de toda la Escritura. Por ejemplo, si nosotros vemos pueblo, si vemos hijo, si vemos oveja, no podemos partir de lo que dice el Nuevo Testamento. Tenemos que partir de donde parte el Antiguo Testamento. ¿Ya? Ok, entonces pasa esto, y ahora sí, vamos al 26, por favor, del 26 al 37. También Jeroboam, hijo de Nabat, efrateo de Sereda, siervo de Salomón, cuya madre se llamaba Serúa, la cual era viuda, alzó su mano contra el rey. La causa por la cual éste alzó su mano contra el rey fue esta: Salomón, edificando a Milo, cerró el portillo de la ciudad de David su padre. Jeroboam se levantó contra él, el siervo. ¿Por qué? Porque la idolatría había llegado al punto de que el templo estaba lleno de ídolos, y entonces Salomón clausuró la entrada al templo, ¿no es cierto?, a la ciudad, porque ya no había adoración a Jehová. Es una cosa terrible. Y este varón Jeroboam era valiente y esforzado, y viendo Salomón al joven que era hombre activo, le encomendó todo el cargo de la casa de José. Casa de José, el norte. ¿Ya? Aconteció pues en aquel tiempo que saliendo Jeroboam de Jerusalén, le encontró en el camino el profeta Ahías, silonita, y éste estaba cubierto con una capa nueva. Venía saliendo de Faladeuda de la época con una chaqueta nueva. Y estaban ellos dos solos en el campo. Y tomando Ahías la capa nueva que tenía sobre sí, la rompió en 12 pedazos. Y dijo a Jeroboam: toma para ti los 10 pedazos, porque así dijo Jehová, Dios de Israel:
he aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti te daré 10 tribus, y él tendrá una tribu por amor a David, mi siervo, y por amor a Jerusalén, ciudad que yo he elegido de todas las tribus de Israel. Por cuanto me han dejado y han adorado a Astoret, diosa de los sidonios, a Quemos, dios de Moab, y a Moloc, dios de los hijos de Amón, y no han andado en mis caminos para hacer lo recto delante de mis ojos, y mis estatutos y mis decretos, como hizo David su padre. Pero no quitaré nada del reino de sus manos, sino que lo retendré por rey todos los días de su vida, por amor a David, mi siervo, al cual yo elegí, y quien guardó mis mandamientos y mis estatutos. Piensen ustedes, tuvo esa benevolencia con Salomón por amor a David. Cuando analizamos a Saúl, humanamente hablando, solo Dios sabe más allá, no hizo pero ni un meñique de lo que hizo Salomón, y no lo perdonó y lo abandonó. Pero a Salomón le permitió terminar su reinado, ¿no es cierto?, por amor a David. Pero quitaré el reino de la mano de su hijo y lo daré a ti, las 10 tribus. Y a su hijo daré una tribu, para que mi siervo David tenga lámpara todos los días delante de mí en Jerusalén, ciudad que yo me elegí para poner en ella mi nombre. Yo, pues, te tomaré a ti, y tú reinarás en todas las cosas que deseare tu alma, y serás rey sobre Israel. Escuchen eso. Yo pues te tomaré a ti, Jeroboam. Tú reinarás en todas las cosas que deseare tu alma, y serás rey sobre Israel. Aquí ya empezamos a ver Israel, Judá. Va a dejar una tribu. Ahora, cuando dice una tribu, incluye a Benjamín. Benjamín era la más pequeña de todas las tribus y siempre estuvo al alero de Judá. ¿Ya? Entonces, por eso le llama una sola tribu, porque finalmente la tribu que iba a prevalecer es la de Judá. Entonces dice, Judá va a quedar, o sea, el hijo de Salomón va a quedar con una sola tribu, la tribu de Judá, por amor a David, ¿no es cierto? Y eso también proféticamente para tener la continuidad real, porque Jesús no iba a venir de la tribu de Efraín, vendría de la tribu de Judá, ¿ya? Entonces, tenemos acá a este hombre Jeroboam, que era un buen siervo, era un siervo fiel, que estaba a cargo de la administración de la casa de José, vale decir Efraín, Manasés y todo lo que estaba en el norte, pero no era de linaje real, no era de linaje real, ¿ya? Entonces, el 38 le dice, voy a ponerte por rey sobre Israel, y haz lo que esté en tu corazón. ¿Bajo qué condición? Versículo 38. Y si prestares oído a todas las cosas que te mandare, y anduvieres en mis caminos, e hicieres lo recto delante de mis ojos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como hizo David, mi siervo, yo estaré contigo, y te edificaré casa firme, como la edifiqué a David, y yo te entregaré a Israel. Ya, entonces si tú eres fiel, Jeroboam, aunque no tienes linaje real, y haces y cumples mis estatutos, yo voy a firmar tu trono. ¿Ya? Vamos a ver que eso no va a pasar. Entonces tenemos ya el que va a reinar sobre 10 tribus, y ahora van a proclamar al rey que va a reinar sobre la tribu de Judá y Benjamín. Vale decir, Roboam, hijo de Salomón. Roboam, hijo de Salomón, reino del sur o Judá. Jeroboam, siervo de Salomón, reino del norte, 10 tribus. ¿Ya? ¿Estamos? Ya, ok. Ahora vamos a ver la causa por la cual finalmente termina por dividirse el reino. Capítulo 12, versículo 1, primero. Roboam fue a Siquem, porque todo Israel había venido a Siquem para hacerle rey. Ya. Siquem.
todavía Jeroboam todavía no iba a tomar las 10 tribus, tenía que pasar esto, ¿ya? Y ahí está Siquem, que está en el norte, fue la primera capital, y después fue Samaria. Entonces Roboam es proclamado rey aquí, y dice que todo Israel, se está refiriendo a esto, lo fue a proclamar rey. No lo hizo en Judá, porque ya Judá era de él. ¿Se entiende? ¿Sí? Era de la tribu de Judá, era descendiente de Salomón. Entonces lo que él hizo fue como ir a hacer ¿cómo quien dice? El lobby, ¿no es cierto? Como los presidentes en Estados Unidos de repente van a tales estados, a tales regiones donde tienen menos gente porque ya tienen una cantidad de ciudades o de estados asegurados. ¿Ah? Hacer campaña, claro. Ya, volvamos. Ahora, el reino se divide del 2 al 18. Y aconteció que cuando lo oyó Jeroboam, hijo de Nabat, que aún estaba en Egipto, a donde había huido de delante del rey Salomón, y habitaba en Egipto. Pausa. Van a proclamar a Roboam cuando se le aparece a Ahías. Lo que pasa es que son resúmenes, hay que leer todo el libro, pero por eso trato de resumir. Roboam se iba a Egipto porque Salomón lo quería matar. Jeroboam, perdón, muy bien. Entonces, ¿y yo qué dije? ¿Y quién era? Jeroboam. Ya. Entonces Jeroboam iba a Egipto y ahí se encuentra con Ahías. Entonces él se va con esa profecía. Van ahora a coronar a Roboam, y en ese momento Jeroboam entonces vuelve de Egipto porque ya murió Salomón. Ya. Enviaron a llamarle. Vino pues Jeroboam y toda la congregación de Israel y hablaron a Roboam diciendo. Entonces él habla en representación de las tribus del norte, de las 10 tribus, sí. Tu padre agravó nuestro yugo, mas ahora disminuye tú algo de la dura servidumbre de tu padre y del yugo pesado que puso sobre nosotros, y te serviremos. Y él les dijo: idos, y de aquí a 3 días volved a mí. Y el pueblo se fue. Entonces el rey Roboam pidió consejo de los ancianos que habían estado delante de Salomón su padre cuando vivía, y dijo: ¿cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? Y ellos le hablaron diciendo: si tú fueres hoy siervo de este pueblo y lo sirvieres, y respondiéndoles buenas palabras le hablares, ellos te servirán para siempre. Pero él dejó el consejo de los ancianos que los ancianos le habían dado, y pidió consejo de los jóvenes que se habían criado con él y estaban delante de él, y les dijo: ¿cómo aconsejáis vosotros que respondamos a este pueblo que me ha hablado diciendo: disminuye algo del yugo que tu padre puso sobre nosotros? Exactamente. Entonces los jóvenes que se habían criado con él le respondieron diciendo: así hablarás a este pueblo que te ha dicho estas palabras: tu padre agravó nuestro yugo, mas tú disminúyenos algo. Así les hablarás: el menor dedo de los míos es más grueso que los lomos de mi padre. Ahora pues, mi padre os cargó de pesado yugo, mas yo añadiré a vuestro yugo mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Pausa. Entonces acá tenemos lo siguiente. Tenemos Jeroboam va al norte, y recuerden, por eso les decía que esta división existía de forma tácita. Políticamente el reino estaba unido, pero en realidad el norte siempre se veía perjudicado por lo que tenía que tributar al sur,
¿no es cierto? Y la forma de vida. Entonces, acá no le está hablando a los de Judá, le está hablando a los del norte. ¿Y qué es lo que le dice Jeroboam en representación de ellos? Le dice, tu padre agravó nuestro yugo, disminuye a lo largo de la dura servidumbre. O sea, los del norte eran los que estaban esclavizados mayormente, eran los que tributaban mayormente. Entonces, y le dice, si tú nos disminuyes los impuestos, si tú nos haces la vida menos dura, nosotros te vamos a servir. Entonces, Salomón dice, vuelvan en 3 días más. Va donde los consejeros viejos, o sea, la concertación, y le dice a los viejos, bueno, ¿qué hago? Entonces los viejos dicen, mira, ¿sabes qué? Bájale los impuestos, ustedes vivan más, ¿no es cierto? No tan suntuosamente, no hagan tantos viajes al exterior, todas esas cosas sí. Ya. Y después Roboam va a preguntarle al Frente Amplio, ¿no es cierto? Y dice, ¿cómo se te ocurre? ¿Estás loco? Los que se criaron con él, ¿no es cierto? Los que saltaron del aula de la universidad a la cámara. Estás loco, si tú eres el rey, tú vives como quieres. Súbele los impuestos, dale duro. Entonces ahí Roboam toma el consejo de los jóvenes, desecha a los viejos, ¿no es cierto? Y ahora, claro, ahora va a pasar la división del reino. ¿Ya? Entonces la característica, los que se criaron en la corona, que vivían sin trabajar nunca, ¿no es cierto? Entonces le dieron ese consejo. ¿Ya? Cuando dice los castigaré con escorpiones, habían 2 tipos de azote. El azote normal, por así decir, el látigo normal, y el escorpión que le llamaban, que era para los esclavos rebeldes, que al final del látigo tenía un gancho metálico. ¿Ya? Entonces se desgarraba, que era una modificación suave de lo que sería después el látigo romano, que tenía fierros, vidrio, todo lo que tú quisieras. ¿Ya? Entonces ese era el escorpión, no estaba hablando del animal. Ok, entonces, ¿qué pasa? Al 3er día vino Jeroboam con todo el pueblo a Roboam, según el rey lo había mandado, diciendo, volved a mí al 3er día. Y el rey respondió al pueblo duramente, dejando el consejo que los ancianos le habían dado. Y les habló conforme al consejo de los jóvenes, diciendo, mi padre agravó vuestro yugo, pero yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Y no oyó el rey al pueblo, porque era designio de Jehová para confirmar la palabra que Jehová había hablado por medio de Ahías, silonita, a Jeroboam, hijo de Nabat. Ya, acá tenemos nosotros esas cosas que muchas veces nos quebran la cabeza y nos va a seguir quebrando las cabezas porque es algo que Dios no nos va a revelar, ¿no es cierto? Estamos viendo que lo que está sucediendo, que es terrible, está orquestado por Dios. ¿Ya? Ahora, el que Dios o el que sea designio de Dios no significa que exime de culpa a Roboam ni nada por el estilo. O sea, no justifica el pecado, pero nos damos cuenta que Dios tiene control de todo. Tiene control de todo. ¿Ok? Entonces, ¿cuál va a ser la consecuencia? Cuando todo el pueblo vio que el rey no les había oído, le respondió estas palabras, diciendo, ¿qué parte tenemos nosotros con David? ¿Ve? ¿Qué parte tenemos nosotros con David? El sur, Judá. ¿Qué tenemos que ver nosotros con Judá? No tenemos heredad en el hijo de Isaí. Israel, a tus tiendas, provee ahora en tu casa, David. Entonces Israel se fue a sus tiendas. ¿Se entiende? Entonces ya había una división que ahora se concreta, pero quiero que veamos que este término Israel en el norte y Judá o David o Jerusalén en el sur. Entonces los del norte dijeron, nosotros no tenemos nada que ver con ustedes. Ahora, ¿cómo se las van a ver? ¿Cómo se las van a ver con todo lo que tienen, todos los gastos que tienen, ¿no es cierto?, sin nosotros? ¿Ya? Pero reinó Roboam sobre los hijos de Israel que moraban en las ciudades de Judá.
Claro, había de las otras tribus también en Judá. Entonces ellos se quedaron ahí nomás. Y descendientes de ellos, por ejemplo, tenemos a Ana, la profetisa que era de la tribu de Aser, ¿cierto? Cuando de Aser. Aser, la tribu, era el resto de gente que quedó, no la tribu completa, ¿no es cierto? Algunas personas. Es como que de repente se divide Chile, ¿no es cierto? Y de repente quedan serenenses en Santiago y ya después no pueden salir. Se quedan ahí nomás. Para entender un poco nosotros nomás. Y el rey Roboam envió a Adoram, que estaba sobre los tributos, pero lo apedreó todo Israel y murió. Entonces el rey Roboam se apresuró a subirse en su carro y huir a Jerusalén. Entonces Roboam pensó que la cosa no iba en serio, mandó igual al ministro de Hacienda a cobrar los impuestos y lo mataron a pedrada. Así que él se subió automáticamente y partió. ¿Ya? Versículo 21. Y cuando Roboam vino a Jerusalén, reunió a toda la casa de Judá y a la tribu de Benjamín, 180,000 hombres, guerreros escogidos, con el fin de hacer guerra a la casa de Israel y hacer volver el reino de Roboam, hijo de Salomón. Pero vino palabra de Jehová a Semaías, varón de Dios, diciendo: habla a Roboam, hijo de Salomón, rey de Judá, y a toda la casa de Judá y de Benjamín, y a los demás del pueblo, diciendo: así ha dicho Jehová, no vayáis ni peleéis contra vuestros hermanos, los hijos de Israel. Volveos cada uno a su casa, porque esto lo he hecho yo. Y ellos oyeron las palabras de Dios y volvieron y se fueron, conforme a la palabra de Jehová. Ya. Y en el versículo 20 ahí mismo. Y aconteció que oyendo todo Israel que Jeroboam había vuelto, enviaron a llamarle a la congregación y le hicieron rey sobre todo Israel, sin quedar tribu alguna que siguiese la casa de David, sino solo la tribu de Judá. ¿Ya? Se entiende esto porque quiero que entendamos y tengamos ahora la claridad de que cada vez que escuchamos Israel y Judá, tenemos que ver el contexto, porque cuando dice acá Israel no está refiriéndose a todas las tribus ni a todo el territorio, se está refiriendo exclusivamente a las 10 tribus del norte. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros veamos la casa de Israel, se está refiriendo a las tribus del norte. ¿Ok? Entonces, esa es la ley de precedencia. Cuando interpretemos las palabras de Jesús, cuando Él dice: yo vengo a las ovejas perdidas de la casa de Israel, no se está refiriendo a Judá, se está refiriendo a estas que se perdieron. Cuando Jesús dice que vino a buscar lo que se había perdido, ¿qué se perdió? Las tribus del norte, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que vamos y tenemos que ir aplicando y entendiendo, porque en el fondo, si nosotros no tenemos esta concepción, podemos hacer una interpretación propia de lo que dice más allá. Es como la palabra oveja. Si yo hago una interpretación de la palabra oveja o del término oveja, que tiene solamente dos sentidos en la Biblia, uno es el animalito propiamente tal y otro es pueblo de Dios. Entonces, yo no puedo tomar la definición de oveja en el Nuevo Testamento olvidando o no considerando la del Antiguo Testamento, donde es que primeramente aparece el concepto y asociado con qué o con quién. Porque eso es a lo largo de toda la Escritura. Es como la palabra ley, ¿no es cierto? Es como todo este tipo de palabras que nosotros, por tener una disociación con el Antiguo Testamento, tendemos a hacer una interpretación incompleta, ¿no es cierto?, de lo que aparece en el Nuevo Testamento. Nosotros estamos estudiando el libro Romano los días domingos, y el libro Romano es una de las cartas del Nuevo Testamento
que tiene mayor referencia al Antiguo Testamento. De hecho, hemos estado hablando, el domingo pasado hablamos de la circuncisión, la incircuncisión, la ley y todo eso, que son elementos no caducos, son elementos que están siendo cumplidos y que permanecen. La ley de Jehová permanece para siempre. Entonces, ¿a qué ley se refiere? Vamos a ver que la palabra ley, por ejemplo, se asocia con cosas, o con tres cosas a lo menos. La ley de Dios, la ley moral se le llama, ¿no es cierto?, donde están los principios, los mandamientos. La ley ceremonial, que cumplía un propósito, digamos, de ensayo. Está la ley del pecado. Entonces, tengo que entender que cada vez que la Biblia dice ley, si no tengo el concepto claro, puedo hacer cualquier aplicación. Entonces dijo, no, ya no estamos bajo la ley. ¿Cuál ley? ¿La ley de Dios? ¿No estamos bajo la ley de Dios? Claro que no, pues. Estamos bajo la ley de Dios siempre, pero nosotros somos en Cristo cumplidores de esa ley. No estamos bajo la ley del pecado. No estamos bajo la ley de los ceremoniales, como dice el apóstol Pablo, porque en Cristo se cumplió todo. Él era el Cordero, Él es la Pascua, Él es todo, ¿ya? Entonces, Jeroboam finalmente es proclamado rey del norte y Jeroboam va a tener estas 10 tribus y va a tener una porción de territorio bastante grande. Aquí están las tribus de Manasés oriental, está Gad y está, no me acuerdo cuál, Ruén, esta. Y el resto de las tribus se encuentran acá. La primera capital fue Siquem y después Samaria. ¿Ya? Ya queda el reino dividido. De aquí en adelante vamos a hablar del reino dividido. ¿Ok? ¿Qué va a pasar con el reino del norte? Primera Reyes 12. Recuerden que Jeroboam no tenía linaje real. Él sabía que era un rey puesto por Dios sin un linaje real. Sin embargo, Dios le hizo una promesa y él perfectamente podía haberse aferrado a esa promesa y haber sido fiel. Y ahí es cuando Dios dice que no está considerando un linaje, está considerando la fidelidad. ¿Ya? Sin embargo, a él le entra el pánico. ¿Por qué? Lo voy a explicar así rápidamente. Porque los de las tribus del norte, igual en las épocas de fiesta, bajaban al templo, a Jerusalén. ¿Ya? Porque no había guerra entre ellos desde el punto de vista de la guerra como la entendemos. Igual iban. Entonces, así va a pensar Jeroboam. Entonces reedificó Jeroboam a Siquem en el monte de Efraín y habitó en ella. Y saliendo de allí reedificó a Penuel. Y dijo Jeroboam en su corazón: ahora se volverá el reino a la casa de David. Si este pueblo subiere a ofrecer sacrificios en la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí, y se volverán a Roboam, rey de Judá. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro, y dijo al pueblo: bastante habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y puso uno en Betel y el otro en Dan. Y esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. Hizo también casas sobre los lugares altos, e hizo sacerdotes de entre el pueblo que no eran de los hijos de Leví. Entonces instituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes octavo, a los 15 días del mes, conforme a la fiesta solemne que se celebraban en Judá. Y sacrificó sobre un altar. Así hizo en Betel, ofreciendo sacrificio a los becerros que había hecho. Ordenó también en Betel sacerdotes para los lugares altos
que él había fabricado. Sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Betel a los 15 días del mes octavo, el mes que él había inventado de su propio corazón, e hizo fiesta a los hijos de Israel y subió al altar para quemar incienso. Ya, entonces Jeroboam le entra el pánico y él dice: si la gente sigue yendo a Jerusalén, en algún momento se van a volver a Roboam y me van a matar, que era la forma en cómo se solucionaban las cosas en ese tiempo, ¿no es cierto? Y entonces, ¿qué es lo que hace él? Un becerro lo coloca en Dan y otro en Betel, o sea, límite norte, límite sur. Y le dice a la gente: ya llevan mucho tiempo pegándose el medio pique a Jerusalén. Más encima ya no siempre la tienen fácil porque la gente igual los hostigaba. ¿Ya? Esto se va a agudizar después cuando en el tiempo de Jesús aparezcan los samaritanos, que también vamos a ver que son efectivamente, esto es como el inicio de lo que se va a transformar esto en los samaritanos. Y entonces le hace un becerro. Ahora, esto no era una cosa extraña, porque todo Israel, ahora sí hablando de todo Israel, todo el pueblo y todo el territorio, ya estaba plagado de ídolos. No se olviden que Salomón le hizo ídolos a todas sus esposas, adoraron, estaba el pueblo ya completamente desviado. Por lo tanto, de todo aquello que existía, Jeroboam consideró que el becerro, que tenía un arraigo, digamos, con la salida de Egipto, malo, pero la gente desconoció la historia, entonces lo asoció también con el sacrificio del becerro en el templo. Entonces, de todos los ídolos que pudo haber inventado, tomó los dos que tendrían un cierto arraigo con la gente y les hizo altares. Ya estaba el templo. Él hizo altares, lugares altos para adoración. Y obviamente todo eso va en contra de la voluntad de Dios, y entonces esto va a ser la causa ahora de la caída del reino del norte, de la caída de Jeroboam. Y nosotros pudiéramos pensar: esta fue la culpa de Jeroboam y sus consejeros. Pero el pueblo, en Segunda de Reyes 17:22, Segunda de Reyes, capítulo 17, versículo 22. Y los hijos de Israel anduvieron en todos los pecados de Jeroboam que él hizo, sin apartarse de ellos. Mira qué fiel fueron a los pecados de Jeroboam. ¿Te das cuenta? O sea, la gente también estaba su mente espiritualmente torcida, ya no adoraban al Dios de Israel, y fue muy fácil, ¿no es cierto?, adquirir esta idolatría. Y dice: y los hijos de Israel anduvieron en todos los pecados de Jeroboam que él hizo, sin apartarse de ellos, partiendo por los ídolos que hizo. Entonces está la culpa, por supuesto, y la responsabilidad de Jeroboam, sus consejeros, pero está también la culpa del pueblo, ¿no es cierto?, de hacer caso a pie juntilla de lo que sabían de alguna manera que era equivocado e idólatra, y no se apartaron de ello. Entonces va a venir el juicio ahora sobre el norte y sobre Jeroboam y sobre las tribus del norte, o la casa de Israel. Por lo tanto, todos los profetas, mayores y menores, son de la época del reino dividido. ¿Ya? Los más tempranos de esta época son Isaías. Vamos a ver que el libro de Oseas es toda la infidelidad de el reino del norte, o Efraín, ¿no es cierto?, con Dios. Entonces, ese libro es la descripción de lo que ocurrió con las tribus del norte durante un periodo de casi 120 años, o 180 años, perdón. 180 años donde hubieron 20 reyes, ¿no es cierto?,
y dice la Biblia que ninguno hizo lo bueno a los ojos de Dios. O sea, tuvieron 180 años la oportunidad de arrepentirse. Y Dios les mandó profetas, ¿no es cierto? Entre esos los más relevantes, Elías y Eliseo, y entonces no les hicieron caso tampoco. O sea, no les cayó el rayo al tiro, 180 años. Y vamos a ver después que se lo van a llevar los asirios, y lo mismo va a pasar 100 años después con el reino del sur, solo que se lo van a llevar los babilonios. ¿Ya? Entonces, Jeroboam hace este santuario acá, este altar acá, y la gente le hace caso, lo encuentra espectacular. De hecho, inventa una fiesta, la fiesta de los tabernáculos, que era la fiesta más alegre en Israel, ¿no es cierto? Porque la Pascua era una fiesta muy solemne, pero la fiesta de los tabernáculos era verdaderamente una fiesta, en todo el sentido de la palabra, ¿ya? Y era en el mes séptimo, y lo que hace Jeroboam, inventa una fiesta, pero el mes octavo. ¿Y qué es lo que sucede? ¿Qué dice con los sacerdotes? En el capítulo 1 Reyes, capítulo 12 que estamos viendo. Versículo 32. Entonces instituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes octavo, a los 15 días del mes, conforme a la fiesta solemne que se celebraba en Judá, y sacrificó sobre un altar. Así hizo en Betel, ofreciendo sacrificios a los becerros que había hecho. Ordenó también en Betel sacerdotes para los lugares altos que él había fabricado. Entonces expulsó a los levitas, que eran los sacerdotes originales, y él mismo levantó un sacerdocio de la nada, el que quisiera, ¿ya? Por eso dice más adelante que los levitas entonces empezaron a dejar las tribus del norte y empezaron todos a migrar hacia Jerusalén, porque ya no tenían que hacer, no tenían nada que hacer, porque ya se había instituido una casta sacerdotal, ¿no es cierto? Totalmente corrupta, ¿no es cierto? Y en base a la idolatría. Por eso cuando encontramos después a los samaritanos, ¿no es cierto? Ellos tenían una práctica. ¿Recuerdan cuando Jesús habla de que la mujer samaritana dice, bueno, nuestros padres dicen que hay que adorar acá y ustedes dicen que hay que adorar acá? No se está refiriendo a sacerdotes levitas, se está refiriendo a esta casta de sacerdotes que después se prolongó en el tiempo. Se prolongó en el tiempo. ¿Ya? Ok. Bien, vamos a llegar hasta aquí. ¿Se entiende? Estamos estudiando el Antiguo Testamento, ninguna cosa extraña, ¿ya? Pero es importante que nos familiaricemos con la historia. Estamos hablando a partir de ahora del reino dividido. La próxima semana vamos a ver la caída del reino del norte, que es lo primero, las consecuencias de eso. Luego vamos a ver la caída del reino del sur y posteriormente vamos a ver el regreso del reino del sur, que es el único que regresa a la tierra, y desde ahí en adelante empieza un periodo donde a los habitantes de Israel se les va a conocer única y exclusivamente como judíos, porque las tribus del norte van a haber desaparecido. ¿Ya? ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Ya. Gracias, Padre, por el día de hoy. Se nos llena el corazón de alegría y de gozo, Padre, de aprender más de ti, Señor. Gracias por nuestro pastor, por nuestra iglesia, Padre, de poder ser enseñados, Señor, de cosas que no sabíamos. Aprendemos de ti, de tu palabra, de la historia, de los orígenes, de tu plan perfecto, Padre, que tenemos más luz de entendimiento para conocerte mejor, Padre Santo. Gracias, Padre, por enseñarnos a cada uno de nosotros. Nos permite aprender y conocer más de ti. Ciertamente también aprender, Señor, de lo importante que es ser fiel a tu palabra, Padre.
No sé lo que será que tú nos digas a nosotros que nos hemos apartado de la palabra, nos hemos apartado de tu mandamiento. Debe ser terrible eso para decir, para la eternidad, Señor, y no queremos vivir así. Perdona las veces que no hemos confiado en tu palabra, perdona las veces que no hemos confiado en tu voluntad, perdona tantas veces que a veces hacemos conforme a nuestro propio corazón, Padre Santo, sin ser juez de los reyes, Señor. Queremos aprender de esta palabra, Padre, para que tú nos afirmes, Señor, que tú nos sostengas en que siempre tengamos esa fortaleza espiritual de confiar en tu palabra, confiar en tu voluntad, aunque no entendamos, aunque incluso veamos que hay oposición o hay dificultad, que podamos confiar en tus promesas y en tu palabra, que siempre es de bendición para cada uno de nosotros, Padre. Padre Santo, que esta reunión del día de hoy, Señor, también nos afirme para vivir en santidad y darle siempre gloria y honor a Cristo. Padre Santo, dejamos esta oración delante de ti, obra en cada uno de nosotros, y que esta porción que hemos revisado el día de hoy, esta palabra, se grabe en nuestra mente, en nuestro corazón, para vivir conforme a tu perfecta voluntad. En el nombre de Jesucristo. Amén.